Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles como siempre que nos acompañen, que estemos juntos para estudiar la palabra de Dios, para avanzar en el conocimiento de las profecías mesiánicas, aquellos dichos solemnes que Dios inspiró a los profetas antiguos para que cuando apareciera la promesa, el Cristo, se lo pudiera identificar. En este caso seguiremos avanzando con aquellos proverbios, llama así el Salmo 78, parábolas le llamará el Nuevo Testamento, aquellas enseñanzas profundas que Jesús trajo para que en nuestras mentes se avivara y entendiéramos las verdades profundas del reino de Dios. Vamos pues entonces a mirar algunos de estos textos antiguos, muchas veces los hemos repetido, son deliciosos leerlos, fijarlos en la mente, saber dónde están los textos para que los podamos identificar rápidamente. Vamos a mirar entre ellos el Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Todavía leemos el versículo 3 hasta el 5. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Así que el Señor se había propuesto ya en la antigüedad abrir su boca para hablar en proverbios, cosas profundas que el hombre necesitaba escuchar. De igual modo aparece Jeremías 33:3, un texto donde anuncia que Dios es el que va a pronunciar profundas verdades. Miremos. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amigos, ¿qué ocurre si en la parábola que vamos a estudiar ahora nos veremos identificados o con un grupo o con el otro? Y lógicamente quienes se salven tendrán que formar parte de este grupo en particular, mientras que el otro se va a perder. Pero para ello hace falta discernimiento, para poder identificar de qué trata la parábola y cómo poder llegar a cumplirla, cómo formar parte de los héroes, vamos a decir, de aquellos que ganan en la parábola frente a los otros que se pierden. Para ello necesitamos reconocer algo. Vamos a leer ahora Isaías capítulo 6, versículos 5 en adelante, de que cuando Dios se nos revela tenemos que ser humildes. Muchas veces nos rebelamos, no nos gusta, pero cuando somos humildes Dios abre la mente para darnos mucho más luz. Miremos lo que ocurre con Isaías cuando contempla la gloria de Dios. Entonces yo dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Como consecuencia de ese clamor, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, el ángel dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahora Isaías está limpio, sin culpa delante de Dios, y entonces Dios pronuncia la orden. ¿Quién va a ir a predicar por nosotros?
A Isaías, que estaba tan retraído por causa de su pecado, ahora que está limpio, él mismo da un paso adelante. Aquí estoy, Señor, envíame. Miremos cómo sigue. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero entonces Dios le advierte, a donde yo te voy a mandar es gente peligrosa con la mente cerrada, como tú la tenías por causa del pecado. Pero al haberte limpiado, ahora tu mente se abre, pero esa gente no. Miremos cómo lo va a expresar. Y dijo, anda, versículo 9, anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entenderéis, va a decir Jesús en su modo de expresarse en el Nuevo Testamento. Ved por cierto, pero no comprenderéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos con la prédica de Isaías y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Veremos las mismas palabras expresadas por Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto es reproduciendo el Salmo 78, 2. Y también capítulo 13, pero ahora versículo 13 en adelante, vamos a ver a Jesús que repite Isaías 6, pero la forma en cómo él lo expresa es que va a hablar en parábolas ante gente que tiene la mente muy cerrada. Cómo poder penetrarlos, que abran su mente para que vean el amor de Dios y su salvación. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, capítulo 6, que dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los pueda sanar. Notemos cómo Dios querría salvar a su pueblo, quiere hacerlo, y envía la parábola, a ver si con la ilustración logra capturar el interés, y que ellos acepten la amonestación que el Señor les da por medio de la ilustración. En este caso, vamos a avanzar, habíamos mirado ya en un capítulo anterior, una parábola. Si nos acordamos, la gallina, que dice Jesús, Mateo 23, 37, ¿cuántas veces quise juntarte a ti como la gallina, a sus polluelos bajo sus alas? Pero tú no quisiste. Ahora viene la destrucción, no quedará piedra sobre piedra. Esta casa es dejada desierta. Esto aparece allí en Mateo 23, 37 en adelante. Cuando Jesús describe los eventos finales y pone como ilustración la destrucción de Jerusalén, allí hay versículos llamativos que muestran que Jerusalén es como una miniatura de la gran destrucción. Aquí una destrucción en miniatura. Todo lo que pasó allí con Jerusalén, sus hechos, sus advertencias, cuando Jesús anunció que habría guerras, rumores de guerras, terremotos, inundaciones, estas cosas se produjeron durante el primer siglo. Prueba de ello son documentos que aparecen en el Wikipedia, ahí uno puede rastrear también estas cosas del primer siglo. Por lo tanto, Jesús había dicho mensajes, advertencias que ocurrirían antes de la destrucción de Jerusalén y que a la vez como miniatura representa también toda la advertencia antes de la gran destrucción del final del mundo. En ese contexto, el Señor va a anunciar más parábolas y tiene que ver con la gente que se está preparando para el fin. Ahora va a hablar del pueblo de Dios en las parábolas que siguen a continuación del capítulo 25. Vamos pues a mirar capítulo 25 desde el versículo 1 en adelante, cómo se describe a aquella gente que debía prepararse con tanta información, tanto en aquellos del primer siglo que representaban, dije, una miniatura del gran conflicto, de la gran conflagración, de la gran destrucción, como fue Jerusalén en el año 70 y todos los hechos que le precedieron, así también como ilustración de la gran final y destrucción que vendría con el fin del mundo. Los hechos que ocurrieron aquí se repiten allá. Muy interesante así ver los paralelos. Pero en este caso vamos a mirar a la iglesia que espera el advenimiento, pero que esperó acá también. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se preparó?
en la parábola que miramos ahora, Mateo capítulo 25, versículo 1. La parábola de las 10 vírgenes. Leemos pues, entonces el reino de los cielos será semejante. Notemos que al hablar en futuro, está llevándonos en el tiempo a la parte final de la aparición de la conflagración. Recordemos que lo veremos en dos partes. En la miniatura, por un lado, lo que fue Jerusalén, como también en la gran destrucción del final del tiempo, que creemos que será dentro de poco tiempo. Que entonces esto sirva como una miniatura, una ilustración menor, para que así podamos percibir hechos, fenómenos que ocurrieron acá, que nos advierten que van a pasar acá, para que así estemos todos apercibidos. Por eso dice, el reino será semejante, será, es decir, en un futuro estas cosas van a ocurrir. Y es cuando se aproxima la destrucción, en este caso de Jerusalén, el fin del mundo en el segundo ejemplo. En ambos casos la ilustración se va a ajustar. Vamos pues a mirar, tenemos eso, vamos a mirar con detalle. Leamos el texto de Mateo 25, leíamos el versículo 1, del versículo 2 en adelante. 5 de ellas, de paso, leemos otra vez el texto anterior que compara el reino, ahí está, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Era costumbre de la antigüedad, mientras vamos leyendo, comentando a la vez también, que cuando se aproximaban casamientos, allí estaban las damas de compañía o vírgenes. ¿No ocurre ahora también cuando el cortejo de muchachas jóvenes que acompañan allí a la novia, ¿no? En este caso? Era costumbre oriental, más bien era un cortejo de doncellas jóvenes que ellas tenían que iluminar el camino mientras se aproximaba el novio allí para llegar al lugar donde se iba a encontrar con la novia, con la esposa. Y las vírgenes entonces aparecían para ya preparar el camino, iluminar, de modo que viniera el amo, entonces ellas pudieran caminar junto con el cortejo. ¿Sí? De eso trata la parábola. Entonces, el reino de los cielos será semejante a una iglesia, de eso trata las vírgenes, pero que se divide en dos grupos. Van a ser 5 prudentes, 5 insensatas, y hay lámpara de por medio. La parábola tiene el propósito de mostrar que tanto en el tiempo apostólico como en el tiempo final, antes de la segunda venida, recuerden que este tema de la ilustración del tiempo apostólico nos va a ayudar como una miniatura para ver qué es lo que pasa y va a pasar para el tiempo final. Y es que en ambos casos hay una iglesia que espera al Señor. Aquí está esperando el cumplimiento de las profecías de Jesús, especialmente la destrucción de Jerusalén, que incluso ellos hasta creían que con la destrucción Cristo venía. Nadie sabía el tiempo. Jesús solamente describía lo que hasta donde ellos podían percibir. Hoy nos queda claro que Jesús advirtió de la destrucción de Jerusalén. Pero ellos se imaginaban que junto con ellos o detrás de ellos era el final de las cosas. Por eso la pregunta de Mateo capítulo 24, desde el versículo 1. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos. Y Jesús comienza a enumerar señales. Ahí vamos a mirar, eso está en Mateo 24, 1. Ahí está. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, ellos orgullosos, los edificios del templo. Respondiendo él les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y amigos, notemos que con esta descripción de Jesús, los discípulos creían que era el final. Si el templo de Jerusalén y la ciudad del gran Dios iba a ser destruida, eso era el fin del mundo. De ahí la pregunta que viene a continuación. Si Jesús dijo, no queda piedra sobre piedra, esto es el final. Miremos pues la pregunta que provoca la frase de Jesús, la que hacen los discípulos. Miremos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte y le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo. Así que las cosas que debían producirse, entre ellas la destrucción de Jerusalén, porque dijo no quedará piedra sobre piedra, significaba entonces la venida, el advenimiento del Cristo y el cierre de todo, el final de todo. ¿Se capta eso? Bien, entonces Jesús ahora va a describir en el siguiente capítulo qué pasa con la iglesia. Y allí la muestra con dos grupos, lo que hoy llamaríamos trigo, cizaña, la gente prudente, la gente insensata, y son miembros de la iglesia. De allí, amigos, saquemos una primera
lección preliminar, si podemos decir así. Y es que no pretendamos que cuando vamos a una iglesia, allí veremos un museo de santos. Cuando yo fui niño, en la escuela pues nos invitaron a ver el museo de cera de los próceres. Y entramos y yo me quedé pasmado. Niño, ¿cómo era? Mirar semejantes hombrotes allí, el general fulano, el general sutano, el general de aquí. Recuerdo de Argentina, el general San Martín, el general Belgrano, montados en caballos, y todo hecho de cera, enormes. Y entonces uno se imaginaba a estos grandes próceres, grandes prohombres de nuestro país como de los países de cada cual, ¿verdad? Pero el tema es que a veces cuando vamos a la iglesia creemos que vamos a ver el museo de cera, ahí están todos los santos. Y vemos, de paso, esto es algo que hay en el museo de cera. Lo que ustedes están mirando acá es un museo de cera, pero del tiempo de la Inquisición. O sea, se hacen de todo cuando mataban a cristianos porque profesaban una fe distinta. Muy interesante visitar los museos de cera, ¿sí? Y están tan bien hechos que parece que son reales. No, son de cera, bien hechitos, bien dibujaditos. Y a veces uno piensa que al ir a la iglesia ocurre lo mismo. Y usted va y dice, wow, acá veo al anciano, allá está el pastor, allá están las diaconisas, las grandes mujeres y hombres santos, y usted los mira y los admira, y luego la cera se va derritiendo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es esto? Porque la iglesia no es un museo de cera, es un hospital de pecadores. No olvide eso. El Señor constituye una iglesia para que vengan los pecadores a ser curados por Cristo. Él es el que no se va a derretir. Él es el perfecto. Y a cada uno atiende según sus luchas, sus caídas, sus problemas. Nuestro es el error de andar mirando al hombre. No miremos al hombre. Vayamos junto con los demás hombres y mujeres heridos a recibir curación de aquel que es el dueño de la iglesia, es el Señor de la iglesia, el que la instituyó, y Él pide que vengan pecadores. Así ocurría en el templo de Jerusalén, cuando limpió los cambistas y echó a todos los ladrones y cuántos de esta gente que andaban ahí con el negocio de la venta de ovejas, y Jesús limpió todo allí. Y el texto nos dice que vinieron todos los enfermos y los sanó a todos. Esa es la función de Jesús. Por eso es el jefe de la iglesia. Él está. Y al ir nosotros, pues, acordémonos de esa escena. Allí limpiando el templo, y después de ello, ahí aparece tranquilo todo, atendiendo a los enfermos. Bien, eso es la iglesia, un hospital de pecadores. Ahora bien, no obstante, en la iglesia habemos grupos, aquellos que son genuinos, aquellos que son hipócritas. ¿Cuántas veces decimos, no, de iglesia ni me hables, porque yo fui a una iglesia, mira, más vale me quedo en mi casa porque son un grupo de, para no decir otra palabra, un grupo de hipócritas? No. Y a veces con cierto sarcasmo, alguien dice, si tú sientes eso, quédate en la iglesia. ¿Para qué un hipócrita más? Sarcástico, ¿no? Duele. Pero ¿por qué tenemos que pensar así y responder así? ¿Por qué? Si es un hospital, déjalo que vaya con su mugre, que se limpie, con tal que se limpie. Hay otros que andan mugrientos en la calle, ni les interesa, ni se limpian. Por eso es que en la iglesia habemos los prudentes y los insensatos. De eso trata la parábola. Entonces, cuando llega el tiempo en que el Señor tiene que actuar, describe a la gente con esta parábola de las 10 vírgenes. Como dice el texto número 2, 25:2 de Mateo, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Y en el medio hay un elemento común a ellas, y es una lámpara que tienen que tener para iluminar el cortejo, ya que el novio llega en la noche. Leemos ahí. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, el combustible. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este es el gran problema. Y amigos, hasta acá, mientras iremos comentando la parábola, y más de un comentario, por lo menos este preliminar, es lo que está pasando actualmente en el mundo entero. Esta parábola está refiriéndose a la época actual,
Ya vamos a ver el cumplimiento literal de esta parábola en tiempos apostólicos, porque se cumplió allí. Pero cuánto más en nuestro tiempo, que es el que nos interesa. Y es una iglesia en la que se durmieron todos. Si usted me dice, pero ¿qué le pasa a la iglesia? Hay hermanos que van, cantan alabanzas, ellos están con fuego y cantan y con entusiasmo. Hay otros apagados. Pero luego cuando volvemos a casa, hay gente que dice, pero no veo los cambios. Sigue siendo el mismo. Protestón, impaciente, mal hablado. Sin embargo, en lugar de juzgar y condenar como que fuéramos jueces, allí estamos mirando, y este va a la iglesia, no, es cada cual salva el pellejo como puede. Debiéramos verlo así. Y es que si este individuo que es mal hablado va a la iglesia, a ver que Dios le ayude a curarse la lengua, que le sale rápido las malas palabras. Al otro que es impaciente, polvorita decimos, va a la iglesia, que Dios le ayude, le dé fuerza y tenga contención y no les hagan las cosas feas de la impaciencia. Y así cada cual donde le aprieta el zapato. No seamos jueces. Al contrario, seamos jueces de nosotros mismos, no mirando a los otros, mirándonos a nosotros. Y decir, Señor, tú sabes el defecto que tengo yo. Cada cual tiene el suyo, yo tengo el mío, tú lo sabes bien. Ayúdame. Yo me voy a la iglesia porque quiero orar. No me importa lo que hagan los hermanos. Allá ellos, que ellos den cuenta, a mí no me importa. Me importa que me prestes atención a mí. Y yo te quiero ver y que me mires a mí. Y me ayudes en mi problema que tengo. No lo puedo vencer. Y entonces establecemos una comunión directa con el Señor. Y le hablamos y Él nos oye. Y allí nos vamos convirtiendo en las vírgenes prudentes. Esto es muy importante, amigos. Porque si no desarrollamos en este tiempo una naturaleza espiritual, sino más bien carnal. Ejemplo, mire usted en una iglesia. Están las hermanas o hermanos reunidos y una que le dice a la otra, ¿sabes algo? Y la otra dice, ¿qué pasó? Lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasó? Ok, tomo asiento. ¡Wow! ¿Sabías lo que le pasó, en qué anda el pastor? No. Pero, no, en serio, no lo vas a creer. Siéntate, te lo voy a contar todo. Pregunto, amigos, ¿eso representa el carácter de Dios? Hay un texto que voy a leer ahora, de Ezequiel 8 y 9, donde Dios revela las maldades que hay en Jerusalén. Es un tema para un estudio profundo, que lo haríamos más adelante, pero permítame al menos tocarlo con las yemas de los dedos, decimos. Y luego aparece el castigo de parte de Dios, capítulo 9, que Dios va a castigar las maldades que hay ahí. Y en eso vienen los ángeles destructores. Y hay uno en particular que tiene una misión. Vamos a ver justamente estos versículos y tratar de actualizarlos para nuestro tiempo presente. Miren, de Ezequiel dije capítulos 8 y 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que esta gente hace aquí en el templo. Esto le muestra a Ezequiel en visión. Y así le iba mostrando 1, 2, 3. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables de aquel tiempo, la idolatría, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, llenos de pinturas. ¿Por qué tienen que pintar animales para adorarlos? Según la idolatría de aquellos tiempos, que era muy común. No, el pueblo de Dios no debía postrarse ante imágenes, era mandato, el segundo mandamiento del Decálogo. Y así entonces el capítulo 8 abunda en detalles. E incluso 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y enumera a alguien importante, Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, dedicado a esos ídolos falsos. Y en el templo, y ofenden a Dios. Este es mi templo, es mi casa. ¿Qué hacen ustedes adorando a dioses falsos? Bueno, todo eso trata el capítulo 8. Ahora el 9 es el capítulo de la destrucción. Dios se va a cobrar, los va a castigar, excepto a ver, vamos a ver entonces el capítulo 9, versículo 1. Prestemos atención a un detalle que se va a señalar. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir a toda esa gente malvada que cometían idolatría en Jerusalén. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos, ahí está, este es el Salvador, el que trae algo especial para poder proteger a cierta gente. Y entre ellos había un varón vestido de lino,
el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dice a Jehová, amigos, presten atención, quizás este es uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento, y son importantes para nosotros hoy, a esta altura del tiempo, de la venida de Cristo. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros 6 destructores, les dice, oyéndolo yo, el profeta Ezequiel, pasad por la ciudad detrás de él, en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia, maten a la gente. Todo era una visión. Pero miren ahora la expresión. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos, los líderes que estaban delante del templo. Allí comenzó la matanza. Matanza que ocurrió literalmente 6 años después. Esto fue una visión. Por medio de Nabucodonosor. Fue quien destruyó, pero se advirtió la manera, cómo sería. Fíjense, amigos, que ¿quiénes se salvaron de la destrucción? ¿Qué dice allí? Aquellos que gemían y clamaban por los pecados que se cometían. Ahí lo tenemos otra vez en la línea tercera. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, ven pecados y están llorando, pidiendo, Señor, por favor, actúa, limpia a esa gente, perdona los pecados. Yo tengo parientes metidos ahí, abren la mente, que entiendan. En fin, están orando y orando. Ahora bien, amigos, recuerden que contamos que la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Y el problema que hay allí es la lámpara cuyo combustible se va agotando. Llegada la noche, las que traían refuerzo de combustible, la hicieron. Llegó el novio, se tardó, llegó y ellas entraron al cortejo, iluminándose allí, iluminando también. Las otras, se les acabó el refuerzo, el combustible extra que debían haber acumulado, y cuando se despiertan, porque se durmieron todas, viene el cortejo y entonces se tropiezan. Ahí vamos a ver detalles qué es lo que pasó con estas insensatas. Ahora bien, eso es parábola. En la historia real habla de miembros de la iglesia, gente creyente, hijos de Dios, ambos, solo que estos son los prudentes, estos son los insensatos. Le hago la pregunta, ¿dónde usted metería esta historia que quiero contar? ¿Entre esta gente o esta otra? Y es que aparece la hermanita fulanita y le dice a la compañera, te voy a contar, no te imaginas. ¿Qué pasó? Toma asiento, no hay nadie acá, te lo voy a contar. Lo acaban de capturar al pastor, ya lo fotografiaron. Yo te dije que ese hombre, ¿viste? ¿Es así? No lo puedo creer. Pero ¿cómo? Claro que te lo digo de verdad. Ese hombre era un hipócrita y ahora lo desenmascararon. Y ahora va a quedar expuesto ante todo, para que todos sepan y así. Pero ¿cómo sabes tú? Bueno, me lo contó fulana. ¿Notan? Estamos hablando de chismes. Pregunto, ¿esta mujer y su amiga forman parte de las prudentes? ¿Forman parte de las insensatas? ¿Forman parte de las que gimen y claman? ¿O forman parte de las chismosas? ¿Nos damos cuenta? Lamentablemente eso hay en la iglesia. Y como ese ejemplo, abundan ejemplos. Solamente quiero sentar el principio de que Dios hace diferencia, para que usted tenga confianza también, que usted no se desanime diciendo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si veo allí un acto de gente hipócrita, ¿sí? A veces actuamos y nos duele, y creemos que quedándonos en casa la hacemos mejor. No. El Señor está pidiendo que seamos parte de los prudentes, que gimen, que claman, que le piden a Dios, Señor, actúa, haz algo.
Y Dios me diría, ok, yo voy a hacer algo, te voy a inspirar para que tú te metas y hables. Ah, no, yo no, yo. No, ¿cómo es eso? ¿Cuántas veces podemos enterarnos de problemas y la palabra de Dios enseña que tenemos que actuar? O vamos a estar participando del chisme también. Si viene y me dice a mí, mire, yo le quiero decir que miré al hermanito Alberto allá, creo que está en situación comprometida, la esposa estaba allá, pero yo la miré que tomó de la mano a una hermanita allá. Ok, fulano, ¿usted lo vio? Sí, yo lo vi. Y háblele. No, me da vergüenza, yo no. Por eso le digo a usted, no, yo no soy testigo, yo no vi eso. ¿Qué quiere que le diga? Mire, Alberto, me dijo fulanito que usted le tomó la mano. No, vaya usted y encárelo. No, yo. Entonces, ¿en dónde estamos? También forma parte de los insensatos. Amigos, Dios es severo. Dios quiere que desarrollemos un carácter viril, firme, donde tengamos que actuar como lo hacía el maestro. Se ponía los pantalones y hablaba. ¿O acaso no volcó las mesas de los cambistas? ¿O no reprendía a los escribas cuando les decía, ay de vosotros, fariseos hipócritas? Y dijo las cosas que había que decir. Y no obstante, lleno de amor, se permitía que se acerquen los pecadores y los sanaba, los perdonaba. ¿Acaso no nos admiramos del maestro? Y nos decimos cristianos, actuemos como tales, imitémoslo. Bien, volvemos a la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25. Estábamos leyendo allí las tantas prudentes, las tantas insensatas y el aceite de por medio. Sigamos leyendo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, ellas llevaron refuerzo. De modo que cuando se durmieron todas, que ya vamos a mirar, les quedaba el refuerzo de aceite. Pero ¿qué dice el siguiente texto? Hablando de las insensatas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo, salid a recibirle. Vamos, entren al cortejo también. Un grito en la medianoche que las despertó a todas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, no tenemos el refuerzo. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, vayan a las tiendas, a la medianoche si iban a encontrar tienda en medio de la oscuridad, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar ¿a dónde? A esa hora de la medianoche, no hay luz, tropiezan, se va perdiendo todo. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras 5 vírgenes insensatas diciendo, Señor, ábrenos, ya estamos listas, ya estamos para entrar. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, yo no os conozco. ¿Cómo que no? Y leamos entonces el versículo final. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amigos, comentemos la parábola. El Señor está diciendo con tiempo. En la iglesia, ahora vamos a mirar en el tiempo apostólico, y en el tiempo final, habemos los 2 grupos. Los prudentes, los insensatos, y estos cuídense por su propia salvación. Cuando van desarrollando ese carácter desagradable, conté yo lo del chisme, como ilustración. Hay otros rasgos más, que allí la persona que critica, que anda mirando a los hermanos y que es experto para ver los defectos de los demás. ¿Sí? Cuando actuamos de esa manera y creemos que estamos sirviendo a Dios porque... Yo me acuerdo de un pariente que me decía, Dios no me ha dado dones, pero a mí sí me dio un don en particular. Puedo discernir los pecados de la gente, que ni el pastor puede, yo le puedo ayudar. ¿Qué es eso? Al contrario, debiéramos tener amor, e incluso buscar cómo disimular. Si hay un papelón, llamarlo aparte. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Fíjate lo que hiciste. ¿Qué hice? ¿Cómo que hice?
Y entonces hablarle con autoridad, con amor, a ver si lo ganamos, para que cambie su conducta. Y ya salvamos a un hermano. Porque hacemos a otro lo que nos gustaría que nos hagan, ¿o no? En eso consiste la regla de oro. Todo lo que queráis que os hagan, hacedlo también a los otros. Y nos gustaría que si andamos descaminados y alguien nos ve, que nos llame con paciencia, con amor, mira. Y entonces, si es justo, bajaremos la cabeza. Si no, corregiremos. Le diremos, mira, no es tan así como dices. No sé, yo te digo nomás, ok. Y así amonestar a otros como nos costaría a nosotros. La regla de oro, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la Biblia. Una regla de amor, de trato unos con otros, ya que Jesús lo dijo, o Levítico 19:18 lo dice, Jesús lo repitió. Amad al prójimo como vosotros mismos. Como os amáis vosotros, amad al prójimo. Eso es la regla de oro. Y entonces el maestro así nos enseña para que no seamos de los insensatos, chismosos, criticones, impacientes, aún estando dentro de la iglesia. Tenemos Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. De allí viene la famosa frase del Nuevo Testamento. Bien, amigos, notemos que aquí en la parábola, mientras la vamos comentando, el asunto importante es que entre las prudentes y las insensatas, teniendo ambas lámparas, el problema es que una no tuvo suficiente refuerzo, combustible, de aceite extra, porque se durmieron todas, las lámparas estaban encendidas, y se fue gastando el aceite. Pero al llegar la noche, allí viene el cortejo, prenden las lámparas, pero estas ya no tienen. Las otras tienen, les queda todavía. Rápidamente, vamos, muchachas, chicas, vamos. Y les dicen, hey, no se vayan, denos algo. No, y nos quedamos nosotros también. Vayan, busquen por ahí, a ver si encuentran. Para decir que en el tiempo final va a pasar lo mismo. ¿De qué trata el aceite y la lámpara? Miren, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Tener aceite, ser ungido con aceite, es ser ungido de Espíritu Santo, con el cual la mente se abre, se ilumina. Es tener Espíritu Santo. Mírenlo cómo lo va a decir primer libro de Samuel. Vamos a abrir allí, capítulo 10, cuando fue ungido Saúl. Dios lo elige a este hombre como el futuro rey a petición de la población que querían rey. Dios no le agradó la propuesta porque era un desprecio hacia él. Y aún el profeta Samuel les había advertido, si ustedes eligen un rey, ese rey los va a apretar, los va a exprimir. No, igual, queremos un rey, decía el pueblo. Bien, Dios buscó lo mejor que había allí en la población y eligió a Saúl. Miremos el capítulo 10, desde el versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Samuel el profeta al joven Saúl y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, que era el hijo Saúl con criados que le acompañaban, diciendo, ¿qué haría acerca de mi hijo? ¿Dónde está él? Estoy preocupado. Luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Le iba profetizando lo que iba a pasar después que se separaran el profeta Samuel y Saúl, que acababa de ser ungido. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Noten esto, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder,
y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Así que el ungimiento con aceite ya preparaba todos estos eventos que iban a acontecer y especialmente el recibir el Espíritu Santo. De allí la relación que se hizo, que al ser ungido con aceite ya tiene el Espíritu Santo. Fijémonos cómo lo va a expresar Isaías capítulo 61, 1, cuando Jesús fue ungido con Espíritu Santo. A ver, miremos allí. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Miremos ahora. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, aceite de gozo en lugar de luto. Esto es, van a tener la recepción del Espíritu Santo, va a haber alegría, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así van a haber un sinnúmero de ejemplos que relacionan el ungimiento con aceite, que era costumbre antigua, y la recepción del Espíritu Santo. Así ocurrió con David cuando fue ungido con aceite para que sea reconocido como el futuro rey, que después de Saúl, el mismo Samuel ahora se encarga, cuando ubica al joven, lo va a ungir allí. Y entonces al ponerle aceite, ahí está el hombre que recibe el Espíritu Santo de parte de Dios, para que gobierne con la sabiduría de Dios. En consecuencia, en la parábola de las 10 vírgenes, ahí estamos observando que tienen lámparas todas, pero mayor provisión de aceite, menor provisión de aceite. ¿Qué significa? La lámpara va a representarlas a ellas mismas, la luz que irradian. Representa el conocimiento de la Biblia, representa las buenas obras, representa al ser humano. Miremoslo cómo lo expresa Mateo 5, 16. La luz que irradia, eso es la lámpara, pero tiene que tener Espíritu Santo, aceite, para que la lámpara brille. Si no tiene Espíritu Santo, la lámpara viene abajo. Mateo 5, 16. Miremoslo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver el contexto, unos versículos anteriores. Vamos a mirar desde el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que era un canasto, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si así ocurre con una lámpara, ahora sí la lección para el creyente, que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pregunto, amigos, si esa luz que irradia para que vean las buenas obras, ¿de dónde viene la luz? ¿O quién genera la luz? Hay una respuesta, el Espíritu Santo. Dios lo ha dado para que nos acompañe. Mírenlo cómo lo expresa Jesús en San Juan capítulo 16. Allí vamos a leer desde el versículo 5 en adelante la necesidad de que Jesús se fuera. Él les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo, yo no lo puedo mandar, pero si yo me voy, lo mando, y cuando Él venga, les va a ayudar a ustedes, les va a hacer recordar, les va a enseñar, hablando del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando Jesús se fue al cielo, bajó el Espíritu Santo en lengua de fuego en Pentecostés, y los creyentes, los predicadores, los apóstoles, y 120 personas que acompañaban, se convirtieron en poderosos testigos, hablando, y la gente conmovida allí, porque bajó un poder que iluminó, y allí la gente quedaba extasiada. ¿Qué es esto? Pues no son galileos estos. ¿Por qué yo les escucho hablar en mi idioma, parto, elamita, latín, árabe, cretense, idiomas raros, y son gente humilde? Porque había llegado el Espíritu Santo, ese refuerzo que hace que la lámpara, que somos nosotros, se ilumine y la gente observe y den gloria a Dios. Bien, miremos entonces este texto que nos puede ilustrar allí, que nos habla cómo el ser humano es un creyente, como el Espíritu Santo le ilumina, ¿sí?
Dios quiere que todos seamos iluminados por el poder del Espíritu Santo. Abrimos pues el texto entonces que estamos comentando. Vamos a ver Hechos capítulo 2, la bajada del Espíritu Santo. Allí aproximadamente del versículo 5 en adelante. Miramos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué estruendo? ¿Por qué confuso? Miremos los versículos 2 y 3 y 4 de Hechos. Ahí aparece la bajada del Espíritu Santo en lengua de fuego. Entonces, simbolizado por el aceite, decíamos, que allí baja, unge a la persona y se convierte en un poderoso predicador. Miremos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que ellos hablasen. Notamos entonces, el Espíritu viene. Pero fijémonos ahora en San Juan capítulo 16 también, versículo 5 en adelante, la promesa que Jesús les hizo, que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no puede venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Miremos. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, de que yo me voy, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, yo lo voy a mandar. Y cuando Él venga, miren la obra que tiene que hacer. Convencerá al mundo de pecado, así cuando la conciencia se remuerde, le duele. Es obra del Espíritu Santo, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo se va a encargar de hacerles sentir remordimiento por cuanto no creen en la promesa de Dios y su cumplimiento, la llegada del Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre, ya no me veréis más, para interceder por vosotros. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, noten cómo lo va a expresar el Maestro, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, Él va a hacer recordar todo. Aún las cosas que quedaron pendientes, se las va a enseñar Él, lo que leemos ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Notamos qué tremenda influencia de la del Espíritu Santo para ayudar, para hacer recordar, para enseñar, a través de la Biblia. Léelo acá, fíjate acá. Ahora compara el texto de acá. Wow, no lo había visto así. Entonces el hombre aprende, porque hay un maestro, que antiguamente era Jesús, cuando Él estaba en la tierra. Pero Jesús dijo, yo me tengo que ir, a ustedes les conviene, porque cuando viene Él, los abarca a todos. Esa es la obra del Espíritu Santo, simbolizado por aceite que se derrama. Miremos en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador de ese tiempo, que dice, no con esfuerzo, con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las batallas las voy a pelear con mi espíritu. Claro, allí la inteligencia de Dios llega, el Espíritu Santo, y conmueve los corazones de los que son líderes para hacer mejor las cosas, para que haya discernimiento. Y entonces, las prudentes actúan de esa manera, las insensatas no. Bien, en los tiempos apostólicos, queridos amigos, allí se verificó este asunto cuando en Hechos capítulo 21 llegó el apóstol Pablo en el año 58, lleno de Espíritu Santo, había escrito las cartas de Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, 6 cartas que ya habían sido escritas antes.
en las que contaba, mayormente en Romanos, el colapso que se aproximaba sobre Jerusalén. Pero he aquí que Jacobo, que era el otro líder, presidente de la iglesia, tenía otro enfoque. Y él estaba más metido con el Sanedrín, llevarse bien con el templo, que le sugiere a su amigo. Como saben que has llegado y creen que tú enseñas allá en el extranjero, que dejen a Moisés, que ya no practiquen más. ¿Por qué no haces esto? Tenemos 4 compañeros que necesitan ir al templo. Tú métete, paga los gastos del voto de nazareato, del cierre del nazareato, y todos van a ver que tú andas ordenadamente. Note, Jacobo dio esa idea. Ese fue el consejo que él dio con sus amigos. Pablo aceptó de mala gana, con el ánimo de llevarse bien con estos líderes judíos, mientras se hacía cargo de los gentiles. Y lo tomaron preso a Pablo. Se acabó su libertad hasta que él murió. Quedó preso. Año 58. 4 años más tarde, este Jacobo, que debió haber levantado la iglesia hacia arriba, más bien la historia nos va a contar algo diferente. Y es que le llaman Jacobo el Justo, felicitado por los judíos. Aún Josefo tiene un párrafo sorprendente de la caída de Jerusalén, porque habían asesinado a Jacobo en el año 62. Y esa era la causa de la destrucción de Jerusalén. De Jacobo el Justo, hermano del llamado el Cristo. Esto aparece en Orígenes contra Celso, él escribe esta porción. Y Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, recoge este escrito y lo pone literal en griego, como escribió Josefo. Entonces, tanta fama que se ganó Jacobo, Jacobo el Justo. Y entonces, esto conduce a una iglesia hacia abajo. Lo matan en el año 62, 4 años más tarde. La iglesia está como decaída. En eso, el grito de medianoche. Acuérdense de la parábola. 5 prudentes, 5 insensatas. Y el grito que las despierta todas. Pero las que tenían aceite son las que se despiertan. Y así fue el extraño personaje de Jerusalén, que durante 7 años posteriores, desde octubre del año 62 hasta marzo del año 70, 7 años, 5 meses, según cuenta Josefo en su libro Guerra de los Judíos, el tomo 6, comienza este señor a gritar contra Jerusalén, voz del oriente, voz del occidente, una historia fascinante que miraremos con detalle más adelante, pero que logra despertar a estas vírgenes prudentes, porque inmediatamente ellas recuerdan la promesa del Maestro. Quedaban las insensatas. Bien, felizmente la Iglesia Apostólica no apareció, pero los judíos fueron los insensatos, porque en lugar de aceptar el consejo que Jesús había dicho, cuando venga la invasión de los ejércitos romanos, huyan, huyan. Bien, del año 62 hasta el año 66, este señor gritó todo el tiempo, las vírgenes prudentes reaccionaron, es decir, la Iglesia Apostólica, los insensatos judíos no. Llegó Sestio Galo y los cristianos lograron escapar, estos otros no. Y murieron miserablemente en los 4 años de hambruna y destrucción posterior de Tito. Amigos, en el tiempo final está por ocurrir algo similar. Dios nos está pidiendo, sean sensatos, giman, clamen por los pecados que se están cometiendo, por los propios pecados, sean prudentes. Reciban el aceite de la gracia, el Espíritu Santo, para que se ilumine la lámpara, los que estamos acá, o sea, nuestras vidas, y así ilumine con buenas obras que la gente observa, porque hay poder de Dios en el interior. No que seamos santos, hay algo extraño adentro que se llama Espíritu Santo. La gente observa. Y entonces los prudentes se van preparando, pero los insensatos dicen, pura tontería, no me hagas perder el tiempo, que tengo otra cosa más importante. Hasta que viene el grito de la medianoche, la aparición del Cristo, y que luego se cierra la puerta, y el que se quiera salvar, ábreme, yo también fui a la iglesia, yo también leía la Biblia. No te conozco. ¿Por qué? Porque se cerró la puerta. Amigos, no se puede cerrar la puerta hoy si escuchamos el mensaje de amonestación y el llamado que Dios nos está haciendo. Dios les hace un llamado a todos ustedes. Yo les animo que puedan escuchar estas palabras como que Dios les habla de que sean vírgenes prudentes. Tomen sus lámparas, pero échenle aceite, busquen Espíritu Santo, oren para que Dios venga y more con ustedes. Y allí comience a iluminarse la mente, la conciencia. Eran los textos que leíamos al comienzo, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te enseñaré cosas ocultas que había desde la antigüedad. Yo te quiero enseñar. Y entonces se ilumina con el aceite en la mente, el Espíritu Santo, para ser prudentes. Los otros están en otra onda que el baile, que ahí tenemos el texto para leerlo. En otra onda.
Algunos cristianos incluso, cristianos, pero como decimos, el sábado por ahí van de fiesta y el domingo pues a confesarse todos los pecados hechos el día anterior. Amigos, Dios quiere salvarnos. Estamos invitados para ser de las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes. Quiere el Señor que Dios toque sus corazones, toque el mío, y así quedamos en paz. Deseo para ustedes, ellos también, hasta que nos encontremos en la siguiente misión. Que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrado a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.